Con una declaración general de cada grupo parlamentario, valorando el conjunto del proyecto constitucional, comenzaron el 5 de mayo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, los debates sobre el anteproyecto constitucional que un día habremos de votar en referéndum todos los españoles. Sí o no habremos de decir a lo que aquí se acuerde si lo refrendan las Cortes, es decir, el Congreso primero y luego el Senado. A diferencia de anteriores, este anteproyecto constitucional no ha emanado o nacido del Gobierno, sino de todas las fuerzas parlamentarias del Congreso. El Gobierno, y en ello está expresamente de acuerdo la mayoría de los parlamentarios, está guardando una prudente neutralidad en los debates, aunque a través del ministro de Justicia, señor Lavilla, hay un contacto permanente con la ponencia. El texto que ahora se discute se elaboró durante 8 meses. El 5 de enero se publicó el primer anteproyecto, al que se presentaron nada menos que 3.100 enmiendas contenidas en 779 escritos presentados por los 8 grupos parlamentarios del Congreso y también a título individual por los diputados. La ponencia, en la que figuraban 3 miembros de UCD, un socialista, un comunista, un representante de Alianza Popular y otro de la minoría catalana, elaboró el texto definitivo que ahora se está debatiendo y que vamos a analizar concretamente en los artículos aprobados hasta el momento. Pero antes, recordemos que estos ponentes del anteproyecto constitucional estuvieron en febrero 6 días en el Parador de Gredos para hacer un análisis reposado de las enmiendas presentadas. Que de vuelta a Madrid, el 6 de marzo, el ponente socialista abandonó la ponencia por entender que las modificaciones que proponía UCD sobre la enseñanza, el modelo económico, las autonomías y la cooperación con la Iglesia Católica rompían el consenso básico inicial. La ponencia continuó reuniéndose hasta que el día 12 de abril se firmó el anteproyecto definitivo que ahora se discute, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 17 del mismo mes. Pero todo esto es agua que ya no mueve el molino de la actualidad, aunque sean datos para la historia. La actualidad está en la comisión de 36 miembros que ahora vemos reunida, cuya media de edad es de 43,9 años y en la que predominan juristas y profesores universitarios. 17 de sus miembros pertenecen a UCD, 13 al Partido Socialista, 2 al Comunista, 2 a Alianza Popular, 1 al Grupo Vasco y 1 a la minoría catalana. Estos miembros son permanentes, aunque en función de los temas que se debaten, cada grupo puede ir sustituyendo a los que estime oportuno por especialistas de este mismo grupo en estos temas. Ahora bien, el número de votos permanece siempre inalterable. Hasta ahora se han registrado cientos de votaciones, pero el resultado mágico, lo que en los primeros días de debate se conoció como la mayoría mecánica, es el de 19 votos, 17 de UCD más 2 de AP en contra de 17 de los demás grupos parlamentarios. Esta votación, 19-17, es la que podríamos llamar de disenso, es decir, no acuerdo, reflejo de la confrontación dialéctica en contraposición a la votación de consenso que se ha impuesto en la mayoría de las votaciones a partir de la semana pasada. Este consenso se ha obtenido en los 50 artículos básicos de los títulos preliminares del proyecto, donde, como dicen los cronistas, se encuentran las claves de la bóveda de la Constitución. Son los artículos símbolo o dogmáticos que nos hablan de lo que es España y de lo que somos o queremos ser los españoles. Por ejemplo, la forma de Estado, aprobada en el primer artículo con la abstención de los socialistas. La cuestión estuvo centrada en el voto particular de estos, en apoyo de la alternativa republicana defendida por el diputado señor Gómez Llorente. Rechazada esta alternativa republicana por la mayoría de la comisión, por 23 votos a favor y las 13 abstenciones socialistas, la monarquía quedaba aprobada sin ningún voto en contra como forma política del Estado español. Fue una sesión histórica el 9 de mayo. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Escuchemos las opiniones encontradas sobre este tema de un representante del Grupo Socialista y del de UCD. El Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso mantuvo el voto particular sobre la forma de gobierno al párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, es decir, nuestro voto particular defendiendo la República como forma de gobierno. Nos indujo a mantener esta postura una actitud de consecuencia a nuestras propias ideas, al compromiso que habíamos adoptado frente a nuestro propio partido y frente a nuestro electorado. No hay que olvidar que muchos republicanos españoles no pudieron concurrir a las elecciones en cuanto tales y votaron al Partido Socialista, y también incluso por lealtad a una trayectoria histórica. Alguien puede pensar que fue una actitud romántica. Nosotros, por el contrario, pensamos que una de las cartas de credibilidad del Partido Socialista ha sido precisamente siempre la consecuencia, la honradez de posturas. Nuestro voto particular fue derrotado en la comisión y, conforme habíamos anunciado en el discurso de defensa del mismo, nosotros aceptamos democráticamente los resultados y acataremos la monarquía establecida constitucionalmente. Precisamente una de las cosas que más insistimos en el debate fue precisamente en nuestra idea de que todas las instituciones, inclusive la propia jefatura del Estado, para nosotros habían de recibir su legitimidad de las Cortes Constituyentes. En la medida en que las Cortes Constituyentes, por mayoría, establecen la monarquía, es para nosotros algo que debemos respetar, y en tanto la monarquía sea constitucional, no nos consideramos ni nos consideraremos incompatibles con la monarquía. Nosotros, en UCD, defendimos y defenderemos la monarquía como forma del Estado por tres órdenes de consideraciones. En primer lugar, por nuestra concepción de la nación española, porque creemos que solo la monarquía puede simbolizar su unidad y su continuidad a través de la historia en el pasado y en el futuro, y también simbolizar y representar la infungible peculiaridad de los pueblos que componen esta indivisible unidad de España. El rey simboliza así la totalidad y la particularidad. En segundo lugar, defendimos la monarquía y la defenderemos a fuer de demócratas, porque creemos que solo el rey, no solo a título personal, sino a título institucional, ha sido quien ha podido devolver la soberanía nacional al pueblo español, y porque creemos que la monarquía es el más eficaz de los estratos protectores de la democracia. Por último, defendemos y defenderemos la monarquía porque consideramos que la corona es la única institución capaz de representar a nivel superior la unidad del Estado, de representar la unidad entre lo civil y lo militar, entre lo administrativo y lo judicial, y porque es la única institución capaz de arbitrar desde una posición ajena a los partidos el juego democrático de los partidos. Porque todo esto ocurre en los más estables países democráticos de Occidente, y porque esto es el legado de nuestra historia y la garantía de nuestro futuro, nosotros hemos defendido y defenderemos la monarquía parlamentaria como forma política del Estado en España. Los artículos 2, 3 y 4, junto con los siguientes hasta llegar al número 9, fueron aprobados por consenso en las sesiones del 16 de mayo. Se refieren a cuestiones fundamentales: unidad,
indisolubilidad de la nación española, nacionalidades, lenguas vernáculas, el castellano como lengua oficial del Estado y a las autonomías. Todos ellos constituyen conceptos símbolos que reflejan la voluntad superadora de esta Constitución. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Oigamos algunas de las posturas mantenidas sobre estos temas durante los debates. El artículo 2 de la Constitución, tal como ha quedado, significa la integración de todos los supuestos que ya estaban previstos en el anteproyecto, es decir, la unidad de la nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todos los pueblos de España. En cualquier caso, la discusión en la comisión ha significado claramente una mejora del texto porque, por un lado, ha significado la clarificación de una redacción que era excesiva, que era compleja y prolija en el texto último de la ponencia, y por otro lado ha introducido un elemento que para nosotros es muy importante, socialistas de Cataluña, que es una parte de nuestra enmienda, cuando, aparte de reconocer, según se decía en el texto de la ponencia, que la Constitución reconocía las autonomías de nacionalidades y regiones, se ha introducido la expresión de que reconoce y garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones. Este punto es fundamental, digo, porque de alguna forma ya prefigura lo que ha de ser la discusión del título correspondiente de autonomías en la medida en que comportará una garantía de que ese texto regulará efectivamente la posibilidad de autonomía para nacionalidades y regiones y, por otro lado, que garantizará también la vigencia de estas autonomías de las nacionalidades y regiones y, por tanto, la posibilidad de acudir, en caso de no vigencia, por cualquier mecanismo gubernamental o de otro tipo, al Tribunal Constitucional para garantizar ese derecho. Una Constitución tiene que afrontar los problemas vivos, reales y graves que un país tiene planteados en un momento determinado, es decir, en el momento de su elaboración. Querer ocultar que hoy en España un problema grave de los que existen planteados es el reconocimiento o asunción, como se quiera, de la realidad plurinacional española, sería no acometer con éxito la tarea constitucional. Por lo tanto, me parece positivo el hecho de que en el artículo 2 se haya reconocido que España es la resultante integradora del conjunto de nacionalidades y regiones que la integran. Se podrá decir, evidentemente, que esta es una innovación que incluso se presta a cierto confusionismo, porque durante muchos años la imagen que se ha dado de esta unidad española es distinta a la que ahora se forja en el texto constitucional. Pero lo que es evidente es que para nosotros la unidad tiene que ser el resultado de una expresión libre, y esta expresión libre es la unidad basada en la solidaridad, en aquella unidad que no restringe nada, que es respetuosa con la libertad de los demás y que precisamente encuentra su fuerza en el reconocimiento de la personalidad de los distintos pueblos que integran esta gran realidad que es España. Por lo tanto, decir hoy, finalmente, después de muchos años, que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que la integran, lo encontramos un paso positivo, decisivo en la valoración entusiasta, podríamos decir, de este texto constitucional. En el texto constitucional se consagra la palabra nacionalidades y Alianza Popular se opone al mismo por entenderlo ambiguo y contradictorio. En primer término, porque habla de la indisoluble unidad de España y a renglón seguido se refiere a las nacionalidades y a las autonomías. Naturalmente, los términos en sí del artículo 2 se implican y se complican para terminar absolutamente contradictorios. ¿Qué es lo que se pretende con ello? A nuestro juicio, consagrar un término que dé paso a la existencia de unos estados nacionales, porque cada nación reclama un estado, que después se federen y formen el Estado federal. Un Estado federal para España nos oponemos a él, no solo por razones históricas, sino también teóricas. Un testimonio tan irrefutable como el de don José Ortega y Gasset dice que todo Estado federal que se unifica avanza, progresa, todo Estado unitario que se federaliza retrocede, se retrograda.
Además, entendemos que la experiencia histórica, como ya indicaba anteriormente, es especialmente peligrosa para nosotros. En 1873, España tuvo un Estado democrático y federal que duró unos pocos meses en medio del ludibrio del Cantón de Cartagena y de tantas otras calamidades públicas que sucedieron a lo largo del siglo XIX. Modernamente, un Estado federal no tiene sentido. Un Estado federal ha nacido por razones históricas en otros países como en Alemania o los Estados Unidos, pero nosotros llevamos 4 siglos de Estado unitario con ese escaso paréntesis de los 6 meses de triste recordación, y entendemos que también las razones históricas no abonan la existencia de ese Estado federal. Y a eso vamos si se consagra el principio de las nacionalidades. Por eso Alianza Popular ha emitido su voto contrario al mismo, que ha mantenido en la Comisión y que está dispuesta a mantenerlo en el Pleno. La introducción de la palabra nacionalidad es un gesto cargado de gran intencionalidad política, como todo el mundo sabe. Yo diría que es una muestra de realismo. Evidentemente no se lucha solo por las palabras, sino por lo que las palabras significan. Y es evidente que hay comunidades en España que tienen un sentimiento y una conciencia clara de autoidentidad que no se puede desconocer. Es también el gesto que tiene como finalidad una definitiva pacificación entre los españoles y concretamente tiene la finalidad de contribuir a resolver un problema secular que ha estado en el fondo y en la superficie de muchos de los problemas de la España que ha llegado hasta 1978. Y por último, como las palabras no se fijan definitivamente en su significación, sino que dependen de la voluntad de quienes las hablaron, es importante consignar aquí que ninguno de los que defendimos la inclusión de la palabra hablamos del peligro de disgregación ni de separatismo, ni siquiera del riesgo de una autodeterminación. Las palabras tienen una imaginación creadora y es de esperar que, siguiendo una regla de lenguaje, las palabras, concretamente esta de la nacionalidad, se fije en su sentido más positivo, que es el que nosotros hemos defendido como un instrumento de unión, de comprensión, de realismo y de superación de antagonismos que han llegado hasta nosotros. El artículo 4 declara que la bandera de España es de 3 franjas horizontales, roja, gualda y roja. Si bien los estatutos autonómicos podrán reconocer enseñas y banderas propias de las comunidades autónomas que se utilizarán junto a la española en edificios públicos y actos oficiales. Tras reconocer que la capital del Estado es la Villa de Madrid y que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y son instrumento fundamental para la participación política, así como que la función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales corresponden a los sindicatos y asociaciones empresariales, afirmaciones contenidas en los artículos 6 y 7, se llegó a la aprobación del artículo 8, relativo a la misión y función de las Fuerzas Armadas. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar dentro de los principios de la presente Constitución. Los señores Mújica y Soler Tura, representantes del PSOE y del PC, nos explican ahora su apoyo a la aprobación de este artículo. Los socialistas hemos aprobado el artículo 8 porque en él se da una triple y fecunda coincidencia. Primera, la consideración que todo Estado democrático de derecho tiene sobre la función de las Fuerzas Armadas. Segunda, porque para los socialistas han superado los tiempos en que con un antimilitarismo burdo y a menudo de factura grosera respondíamos a un militarismo que consideraba a la sociedad como un colectivo regido por ideas y quehaceres jerarquizantes. Y tercero, porque la nueva doctrina militar expuesta en acto del Estado Mayor mantiene la supremacía del poder civil como emanación de la voluntad popular. En ese sentido, coincidimos también con las Fuerzas Armadas y pensamos que hay un clima muy bueno de entendimiento, al considerar también que la disuasión como función fundamental de las Fuerzas Armadas solo
solo puede tenerse en cuenta cuando se han agotado todos los recursos, cuando el alucinamiento colectivo de nuestros enemigos o la tropa obstinación por romper la unidad o la independencia o la soberanía de España requiere la utilización junto a la fuerza de la razón, impecable principio socialista, la razón de la fuerza, aunque siempre trataremos de hacer todo lo posible para no llegar a esta última instancia. Los comunistas votamos afirmativamente el artículo que constitucionaliza el papel de las Fuerzas Armadas, porque nos parece que es un artículo muy importante y constituye un serio avance. En efecto, en el artículo se dice que el papel de las Fuerzas Armadas es el defender la soberanía y la independencia de España frente a agresiones exteriores y también defender el ordenamiento constitucional. Es decir, el conjunto de normas que constituyen la Constitución, incluyendo su propia posibilidad de reforma. De este modo, creemos que se define el papel de las Fuerzas Armadas con criterio realista, dándole todo el peso y la importancia que requiere en el propio texto constitucional y en el propio título preliminar, y al mismo tiempo se explica que el papel de las Fuerzas Armadas es un papel de contribución a la defensa de este sistema democrático que entre todos intentamos constituir. Con esto los comunistas hemos hecho una demostración, creo yo, de realismo, de sinceridad, y hemos explicado que vamos a contribuir con todas nuestras fuerzas a que el sistema funcione y que en la democracia se integren todas las fuerzas que en ella deben estar. Esta es, o va a ser, una constitución rompedora de moldes o hábitos colectivos. Por ejemplo, una de sus novedades importantes se introduce a través del artículo 11 en su apartado segundo, que consagra los derechos políticos a los 18 años. El debate a este artículo se planteó ante una serie de enmiendas de grupos parlamentarios sobre si la mayoría de edad a los 18 años debiera tener valor a todos los efectos. La tesis de Unión de Centro Democrático, que prosperó, tal como hemos escuchado en el artículo, sostuvo que esa mayoría de edad a los 18 años no debería recogerse en la Constitución, sino en su momento a través de la ley ordinaria, reservándose la Constitución, tal como fue aprobado, la mayoría solamente a efectos políticos. La postura de la oposición, que fue derrotada, está reflejada así por el diputado señor Sotillo. Los socialistas hemos defendido en la Comisión Constitucional el derecho de la mayoría de edad a los 18 años. Nosotros creemos que esta ha sido una reivindicación muy sentida por parte de la juventud española a lo largo de muchos años. Y en ese sentido, en nuestro programa electoral del 15 de junio mantuvimos esa defensa que hoy hemos manifestado en el Pleno de la Comisión. Sin embargo, no ha sido posible por el voto en contra de Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, y se ha producido la incoherencia de mantener la plenitud de derechos políticos a los 18 años y no la mayoría de edad. Eso supone, en relación con el Código Civil, artículo 320, artículo 156 y 155, y en relación con la propia Constitución, una serie de incongruencias que crean una situación, en cierto modo, paradójica. Se podrá, según la Constitución española, ser concejal, ser electo para un cargo público a los 18 años y, sin embargo, esa misma persona no tendrá la plenitud de derechos civiles, de derechos ciudadanos, a esa misma edad de los 18 años. En este sentido, nosotros mantendremos para el Pleno del Congreso la mayoría de edad a los 18 años como un derecho que entendemos que nuestra juventud ha venido pidiendo a lo largo de mucho tiempo. Y en ese sentido, los socialistas queremos mantener y defender lo que propusimos para las elecciones del 15 de junio. El 18 de mayo se aprueba por unanimidad, entre otros artículos, uno que afecta fundamentalmente a la capacidad ciudadana de la mujer. En él se reconoce que todos los españoles, hombres y mujeres, son iguales ante la ley. Artículo 13. Los españoles son iguales ante la ley sin discriminaciones por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión,
de opinión o por cualesquiera otras circunstancias personales o sociales. La diputada de UCD, doña María Teresa Revilla, explica ahora la importancia de este texto constitucional. Aunque sobre este artículo 13 no hubo debate porque todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo sobre su redacción, yo quise intervenir para resaltar que aunque con la aprobación de este artículo 13 las mujeres españolas adquirimos la plenitud de derecho, esto no es suficiente, porque la mujer necesita, además de la igualdad ante la ley, de una sociedad rica en formas de vida y en posibilidades de existencia. Necesita una sociedad flexible en sus sistemas de educación y de trabajo, en donde no sea incompatible el trabajo con la maternidad, la vida familiar con la cultura. Es equivocado pensar que el problema de identidad que hoy sufre la mujer es un problema exclusivo de la mujer, porque yo pienso que es un problema de la sociedad, es la sociedad el que la sufre y, en definitiva, será también la sociedad la que se beneficie en sus soluciones. Otro de los debates destacados en estas primeras sesiones de la Comisión Constitucional fue el artículo 14, que trata de un tema debatido, proscrito y vuelto a debatir en la calle durante décadas: el derecho de la persona a la vida e integridad física. Este tema se enlazó en las enmiendas de varios diputados con la petición de que la Constitución recogiera la propuesta de abolición de la pena de muerte. Se produjeron posturas divergentes que se pueden agrupar en dos grandes haces. Por un lado, la de los que solicitaban que la abolición de la pena de muerte figurara en la Constitución. He aquí la opinión de los representantes de los grupos que defendían esta inclusión abolicionista en la Constitución. Hemos solicitado los socialistas en la Comisión Constitucional, en el derecho a la vida, la abolición de la pena de muerte, porque entendemos que se trata en el siglo XX de una pena cruel, inhumana y degradante, y porque entendemos que las finalidades de la pena como respuesta a los delitos no se cumplen por la pena de muerte. Entendemos que frente a los delitos importantes que se producen en la sociedad del siglo XX, las penas de prisión son más adecuadas y además no producen los daños irreparables en caso de error que produce la pena de muerte. Por esa razón, frente a los delitos como el delito de terrorismo o los delitos de las bandas armadas o los modernos delitos de todo tipo que existen en nuestra sociedad, la pena de prisión es una pena mucho más adecuada. La pena de muerte es un resto del pasado, es una venganza, y entendemos que la sociedad democrática se puede defender perfectamente sin ella. Por esa razón hemos pedido su abolición. Yo fui el encargado en la comisión que está discutiendo el proyecto de Constitución de defender en nombre de la minoría comunista la necesidad de que figurara dentro de la Constitución la abolición de la pena de muerte. Lo hicimos no solamente por las razones teóricas que aquel día ya expusimos, y señalando concretamente que el sector partidario de mantener la pena de muerte está convirtiéndose en una pequeña minoría tanto en el terreno político como en el jurídico, sino además por una razón que nosotros entendemos que es sustancial. Entendemos que la Constitución debe ser, en este momento, una norma válida para que conviva dentro de ella todos los sectores de los distintos pueblos de España, y además porque para nosotros es absolutamente necesario que la Constitución contenga las bases de convivencia entre todos los españoles que representan todas las cuestiones que nos permitan convivir. El grupo de la mayoría gubernamental, Unión de Centro Democrático, no se opuso a la posibilidad de la abolición en su momento de la pena de muerte, pero sí a la inclusión de este tema en el texto constitucional. He aquí la opinión de uno de sus representantes. El proyecto de Constitución que se ha aprobado por la Comisión ha acordado la no abolición de la pena de muerte, la no inclusión de la abolición de la pena de muerte en el texto constitucional. Esto ha sido una posición que nuestro grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático
ha mantenido en el sentido de pensar que la mayor parte de sus miembros se declaran abolicionistas de la pena de muerte, pero se declaran abolicionistas de una forma gradual. El Gobierno ha aprobado recientemente un proyecto de ley que ya ha sido remitido a las Cortes, en virtud del cual se deroga la pena de muerte en el Código Penal común y se sustituye esta pena de muerte por 40 años de reclusión, de los cuales 20 no tendrán beneficios ni redención de penas por el trabajo ni libertad condicional, y a los otros 20 sí se le aplicarán estos beneficios. Asimismo, el Gobierno está intentando también la revisión de la pena de muerte en otros códigos existentes, pero lo que se ha tenido en cuenta fundamentalmente a la hora de no constitucionalizar la abolición de la pena de muerte ha sido el hecho de que la Constitución constituye una norma rígida y formal y de alguna manera lo que se intenta es que exista una cierta flexibilidad y un escalonamiento para llegar a esta abolición gradual de la pena de muerte. Alianza Popular mantuvo también la postura de la no inclusión de la abolición de la pena de muerte en la Constitución. Esta es la opinión de uno de los diputados aliancistas participantes en la sesión. En el programa de Alianza Popular no figura la pena de muerte y, por tanto, es claro así que el grupo parlamentario o dentro del grupo parlamentario existe plena libertad para pronunciarse en un sentido o en otro. Así, hay diputados dentro de nuestro grupo que pueden ser partidarios de la pena de muerte, otros que pueden serlo en determinadas circunstancias y otros que sean abolicionistas. Este es mi caso. Personalmente soy abolicionista. Ahora bien, esto no quiere decir que por serlo hayamos de admitir que se constitucionalice la abolición de la pena de muerte, porque en caso de constitucionalizarse estaríamos hipotecando el futuro, estaríamos cegando posibilidades para otros que gobernaran en ese futuro. Basta pura y simplemente con que se elimine por el hombre que gobierna del Código Penal. El abolicionista tiene que pretender que se elimine la pena de muerte y con esto se consigue. La constitucionalización de esa abolición no haría más que cegar esos caminos del futuro, como he dicho. El debate sobre la inclusión de la abolición de la pena de muerte en la Constitución terminó con la derrota de los que solicitaban su inclusión en el texto constitucional por un apretado margen. 18 votos contra 17. En definitiva, así quedó redactado el discutido artículo 14. Artículo 14. La persona tiene derecho a la vida y a la integridad física sin que, en ningún caso, pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El 19 de mayo entra por primera vez la Comisión a estudiar el texto constitucional en su artículo 19, que se refiere a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de las libertades para todas las profesiones. Y entre los profesionales que más han esperado por esta definición a nivel constitucional figuran periodistas e informadores que a lo largo de los últimos años habían reivindicado esta cobertura. Una mujer, la diputada Pilar Bravo, puso especial énfasis en la defensa de estos derechos aprobados. Creo que es un logro importante el haber conseguido que en la Constitución figure el derecho del periodista y del informador a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. A la cláusula de conciencia porque el periodista tiene derecho a que su ideología esté de acuerdo con la ideología de la empresa en la cual trabaja, a la cual pertenece. Y el secreto profesional creo que es un derecho importante, no solamente de periodistas e informadores, sino de toda la sociedad. Me parece que la labor periodística y la labor de los medios de comunicación hay que concebirla como una labor que entra dentro del bienestar social y que ese bienestar social exige que el periodista tenga toda la capacidad para poder detectar las fuentes de información y que para que esa información pueda seguir teniendo una continuidad pueda tener el derecho a reservarse el secreto sobre cómo ha obtenido esas fuentes de información.
Al mismo tiempo, me parece que, claro, si los poderes públicos, que tienen muchos más medios, investigaran, también podrían llegar a esas fuentes de información sin tener que presionar sobre el periodista. Por lo tanto, creo que es muy importante, en el sentido de lograr una Constitución democrática, el haber conseguido estos dos derechos fundamentales para que la sociedad en su conjunto pueda tener una información precisa, una información cabal, una información, en definitiva, libre y plenamente democrática. El avance espectacular de los debates constitucionales se produce el pasado lunes al decidir UCD y PSOE negociar un amplio paquete de artículos para superar las diferencias que tenían sobre el resto del articulado de la parte dogmática de la Constitución. El vicepresidente y ministro de Economía, Abril Martorell, con los centristas Pérez Llorca, Arias Salgado y Herrero de Miñón, se sentaron en una mesa negociadora con los socialistas Alfonso Guerra, Mújica, Gómez Llorente y Peces Barba. A las 4 de la madrugada del pasado martes habían conseguido las bases de un acuerdo que luego habría de ser apoyado por las minorías comunista y catalana. A su vez, Alianza Popular, por no estar de acuerdo con este pacto, se retiraría de la comisión. La síntesis del acuerdo, que llevó a aprobar hasta los 50 primeros artículos del anteproyecto constitucional, se refería al derecho de objeción de conciencia en el servicio de armas, a la regulación del servicio militar, al derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen, y al de profesores, padres y alumnos a participar en el control y gestión de los centros sostenidos por fondos públicos. En el artículo 27 se limita el derecho de sindicación para los cuerpos sometidos a disciplina militar, así como lo referente a los derechos de huelga de los trabajadores o al cierre patronal. Derechos todos que se arbitrarán por las leyes ordinarias. De hecho, el método de consenso elegido para este avance en los trabajos de la comisión fue el de relegar al legislador ordinario aquellos aspectos en los que una interpretación estricta de los principios constitucionales, desde cada parcela ideológica, habrían dado lugar a la confrontación en los debates de los comisionados y a la rotura del mismo consenso en la comisión. Ese fue precisamente el método para regular las formas y las causas de separación y disolución del matrimonio o para impedir la especulación del suelo. Finalmente, el artículo 50, que cierra el bloque de los aprobados hasta ahora, una tercera parte de la Constitución, se aprobó a iniciativa de UCD en el sentido de suspender los derechos procesales para permitir la investigación sobre determinadas personas sospechosas de terrorismo, pero con la limitación de la responsabilidad penal en que incurrirán por violación de los derechos y libertades quienes hagan una utilización injustificada o abusiva de esas facultades, que reconocerá también una ley orgánica. Hoy lunes han continuado los debates y se espera que se mantenga el ritmo negociador, que también es un método parlamentario, a fin de que cuanto antes el proyecto de Constitución pueda ser sometido al Senado y después al refrendo del pueblo, para el que se hace en definitiva la Constitución. A las 7 de la tarde del pasado viernes, los padres constituyentes aprobaron el artículo 81 del proyecto de Constitución, pasando así el ecuador de la ley después de 4 semanas de debates. Las negociaciones paralelas a los debates, que el lunes se iniciaron en la Junta de Portavoces de la Comisión, permitieron la reincorporación al trabajo de los grupos parlamentarios Vasco y de Alianza Popular, que se habían ausentado la semana anterior como protesta a que se les hubieran ignorado en principio de esas negociaciones que han permitido dar un avance decisivo al dictamen, que de otro modo se habría perdido en el prolijo protocolo reglamentario. En nuestro anterior programa resumíamos los artículos de la parte dogmática de la Constitución, sobre los que se llegó a un acuerdo por el método de relegar a leyes ordinarias aquellos temas que habrían dado lugar a la confrontación y a la ruptura del consenso, si por cada grupo se hubiera pretendido constitucionalizar su particular óptica ideológica. Se trata de superar esas diferencias haciendo una Constitución que sirva para todas las ideologías, para que cualquier partido que reciba el respaldo popular mayoritario pueda gobernar sin necesidad de recurrir a nuevas reformas constitucionales. Con este criterio se han regulado los temas relativos a la enseñanza, al matrimonio,
al modelo económico de sociedad, al derecho de sindicación, de asociación, de huelga y cierre patronal, otros derechos económicos y sociales de los españoles, como los de la salud, la cultura, el patrimonio histórico y artístico, el medio ambiente, la vivienda, la participación de la juventud, la rehabilitación de los disminuidos, un sistema adecuado de pensiones, el control de calidad de productos y servicios. Derechos y libertades que estarán garantizados por el Estado y que cualquier ciudadano podrá reclamar ante el Tribunal Constitucional. Nueva institución ante la que cualquier español podrá plantear recurso de amparo de sus derechos o bien ante el Tribunal Defensor del Pueblo, que como alto comisionado de las Cortes Generales velará por el respeto a los principios del Estado de Derecho por parte de los poderes públicos, supervisando la actividad de la Administración e informando a las Cortes. Pero tras estos artículos aprobados por consenso mayoritario, se pretendió, al comienzo de la última semana, ordenar los debates y preparar en negociaciones de la Junta de Portavoces el dictamen de otro paquete de artículos, sobre los que apenas había discrepancias fundamentales y sobre los que, si los grupos retiraban sus enmiendas de carácter técnico o las fusionaban, evitarían, como evitaron, prolijas discusiones. Así se procedió con el título segundo relativo a la corona. Sin apenas enmiendas, fueron aprobándose los artículos que establecen las funciones del monarca: la institución hereditaria de la corona, la regencia, la proclamación del rey y su juramento ante las Cortes, así como del príncipe heredero y las funciones que corresponden al monarca en relación con el gobierno y con la sanción de la función legisladora de las Cortes. También en lo concerniente al mando supremo de las Fuerzas Armadas y al ejercicio del derecho de gracia, así como el consentimiento sobre la ratificación de tratados internacionales y la autorización a las Cortes Generales para la declaración de guerra o el acuerdo de la paz. En cualquier caso, los actos del rey estarán refrendados por el presidente del gobierno o los ministros, y en el caso de disolución de las Cortes, por el presidente del Congreso. De estos actos serán responsables las personas que lo refrenden. Representantes de varios grupos parlamentarios que intervinieron en el debate sobre los artículos relativos a la corona exponen su punto de vista. Evidentemente, nuestro punto de vista es abiertamente positivo y afirmativo. Creemos que era un título, por supuesto, inexcusable a la hora de establecer y de regular constitucionalmente lo que se viene a llamar una democracia coronada. Este título, entre otras cuestiones secundarias, debía responder a algunas grandes preguntas. ¿Quién reina? ¿Cómo se produce la sucesión en la detentación de la corona? ¿Cómo reina y para qué reina? Yo entiendo, sin entrar ahora en tecnicismos que están fuera de lugar, que se ha contestado a estas interrogantes en forma moderna, progresiva y técnicamente adecuada, porque en definitiva hemos establecido una corona que podríamos denominar la corona de la letra P, es decir, una corona parlamentaria, una corona popular, una corona prestigiosa o con capacidad de prestigio, una corona permanente, es decir, dotada de la nota de estabilidad, y una corona capaz de ser auténticamente progresiva en el sentido en que sea la jefatura del Estado o el cauce adecuado para todas las justas aspiraciones de la sociedad española de cara a su progreso. Los grupos socialistas del Congreso, que han acatado la fórmula de la monarquía parlamentaria que la Constitución establece, expresan así su opinión sobre los artículos relativos a la corona. El título segundo de la Constitución, que versa sobre la corona, es un título muy importante porque es aquel en el que se regula la figura del jefe del Estado. En este título se contemplan problemas característicos de la monarquía, como es, por ejemplo, el orden sucesorio y todo lo que afecta al orden sucesorio. Pero se regulan también las atribuciones o facultades del jefe del Estado, que obviamente en una monarquía es el rey. Como todos recordarán, nosotros mantuvimos un voto particular al punto tercero del artículo primero de la Constitución, que es el que se refiere a la forma política del Estado,
manteniendo lealmente nuestra ideología republicana. Sin embargo, la mayoría de la comisión optó por establecer la monarquía parlamentaria como forma política de nuestro Estado, decisión mayoritaria que nosotros acatamos lealmente. En función de ese acatamiento, hemos intervenido en los debates del título segundo para procurar que su reglamentación sea lo más coherente con este ideal de monarquía democrática, y entendemos que el conjunto del título ha resultado bastante satisfactorio y que en este marco nosotros podremos perfectamente mantener nuestra compatibilidad con la monarquía. Desde la perspectiva de Socialistas de Cataluña, y una vez que el voto particular republicano al artículo 1.3 fue desaprobado, fue aprobado por mayoría, en definitiva, el texto de la ponencia, nosotros creemos que el acogimiento por parte de la ponencia y posteriormente en comisión de bastantes de las enmiendas presentadas por nuestro grupo a este título ha dejado un título que efectivamente podemos decir que será muy posiblemente el de mejor regulación de toda la Constitución. Creemos que la regulación de la corona, particularmente con la adición en comisión de la especificación de que el rey, cuando asista al Consejo de Ministros, lo hará para presidir sus sesiones y a efectos de información, la información que le facilite el Gobierno necesaria de los asuntos de Estado, todavía refleja con más claridad la necesidad de constituir, que estamos constituyendo, en la democracia que estamos constituyendo en España, de una monarquía parlamentaria en la que efectivamente el rey no entre en los asuntos políticos diarios, sino que esté por encima de la cosa pública diaria y garantizando en suma el ordenamiento constitucional y la democracia. En nombre de Alianza Popular, el señor López Rodó, que contribuyó a perfeccionar los artículos de este título, expresó así su punto de vista para Tribuna del Parlamento. Entiendo que en términos generales el título relativo a la corona la regula debidamente. No obstante, yo echo de menos dos aspectos. De una parte, la ausencia de un Consejo de la Corona y de otra, la falta de facultades al rey para hacer frente a situaciones límite, a situaciones de extrema gravedad. En cuanto al primer punto, al Consejo de la Corona, creo que todos necesitamos asesoramiento, todos necesitamos pedir consejo y el rey también. Así como el Gobierno tiene de quién aconsejarse, puesto que existe el Consejo de Estado, el rey ha quedado ayuno de todo posible consejo. Y ello supone el riesgo de que surjan camarillas, porque la necesidad de pedir consejo es inherente al hombre y si no tiene una institución a la que pedir asesoramiento, tendrá que recurrir a las camarillas. Además, el Consejo de la Corona que yo propugnaba era absolutamente representativo, estaba integrado por personas independientes, por personas equidistantes de los posibles conflictos en pugna. En cuanto al segundo aspecto, la falta de unas atribuciones al rey para hacer frente a situaciones de extrema gravedad, creo que también es importante, puesto que aunque todos deseamos que estas situaciones no se produzcan, las situaciones pueden producirse. Si en la Constitución francesa está contemplado este supuesto, no sé por qué no va a contemplarse en la Constitución española. De otra parte, no se trata de concederle poderes omnímodos y mucho menos arbitrarios al rey, puesto que las medidas para estos casos de emergencia las tiene que adoptar el rey, a mi juicio, a propuesta conjunta del presidente del Gobierno, del presidente de las Cortes, mejor dicho, del presidente del Congreso y del presidente del Senado. Creo que con estos dos complementos hubiera resultado mucho mejor regulada la corona, que sin embargo, repito, en sus términos generales, creo que queda bien en el proyecto de Constitución. Los representantes de otras minorías se manifestaron así. Una vez aceptado que en el título preliminar se ha definido una monarquía parlamentaria como forma de gobierno, como forma política del Estado, era lógico que el título relativo a las atribuciones del monarca estuviera en esta línea de definición de las atribuciones propias de este monarca en un régimen parlamentario. Quiere decir que la primacía del poder la tiene evidentemente el Parlamento y que el monarca es el centro de imputación formal donde van a radicar las decisiones que se trata de sancionar, es decir, las decisiones que se trata de ratificar. Es decir, el monarca como símbolo, el monarca como centro de imputación, vuelvo a insistir,
Tiene en la Constitución, en la manera en que ha quedado definitivamente redactado este artículo, las características propias de un monarca parlamentario, de un monarca como las que tiene en las monarquías europeas parlamentarias a las que en definitiva hemos querido reconducir nuestro modelo. Por lo tanto, es un título que ha quedado coherente con la definición inicial de la forma monárquica parlamentaria. Nosotros, una vez aceptada la institucionalización de la monarquía parlamentaria, hemos procurado que en el título relativo a la corona este concepto quede claro, es decir, que queden delimitados los poderes del jefe del Estado, del rey. A nosotros nos parece que tal como queda el título actual es realmente aceptable. Los poderes del rey quedan definidos, quedan tasados y se exige para todos ellos el refrendo de la persona que será responsable de los mismos. El punto más conflictivo era seguramente el que hace referencia a la posibilidad de que el jefe del Estado pueda presidir los consejos de ministros, pero tal como ha quedado ahora redactado, se entiende que es para unos efectos determinados, ser informado de los asuntos del Estado y a petición del jefe del presidente del Gobierno, lo cual nos parece que introduce un elemento de matización que impide, digamos, extralimitaciones. Repito, en ese sentido nos parece que el título actual queda correcto y responde con bastante aproximación a lo que puede ser el concepto de monarquía parlamentaria, por lo menos en este aspecto. Al llegar a los artículos relativos a la composición y funciones de las Cortes Generales, especialmente del Congreso, y su forma de elección, o para ser más precisos, del reparto de los escaños del Congreso en proporción a la población, se produjo el disenso ya previsto en las enmiendas y en los dos anteproyectos que fueron en su día elaborados e informados por la ponencia. Para explicarnos la posición de cada grupo respecto a este tema, recurrimos a sus portavoces. Alianza Popular, en este punto, como en los demás de la Constitución, sostiene el punto de vista de que las buenas constituciones no descienden a los detalles, sino que sientan los principios generales dentro de los cuales debe moverse el legislador. Así ha funcionado la Constitución británica, así ha funcionado la Constitución de los Estados Unidos y son las únicas que han cumplido siglos. Por el contrario, si como se hizo ya, por ejemplo, en nuestro país, en la Constitución de Cádiz de 1812, se pretende meter la ley electoral dentro de la Constitución, es de corta vida la ley electoral y es de corta vida también la Constitución que la incluye. Nuestro punto de vista, por lo tanto, es definir lo que debe ser cada una de las cámaras y dejar el procedimiento electoral a una ley que será una ley orgánica y aprobada, por lo tanto, por mayoría absoluta. Ha habido enmiendas partidarias de incluir el sistema mayoritario, sistema que a mí me gusta porque me parece el más seguro para organizar partidos sólidos, gobiernos estables y oposiciones responsables. Ha habido otras que quieren introducir el sistema de representación proporcional, sistema que a mí no me gusta porque nos lleva al modelo italiano. Ahora bien, lo que sí entiende nuestro grupo es que ni el uno ni el otro deben ser constitucionalizados. Y cada generación debe ver, según la evolución de la población, según los problemas específicos de cada momento, cuál es el sistema electoral mejor. Por lo tanto, nuestra tesis es defender la ponencia, oponernos a las enmiendas en una u otra dirección, evitar todo planteamiento partidista y pensar más que en la próxima elección, hacerlo en la próxima generación. El artículo 63, controvertido, artículo 63 que está originando más problemas de los que pensábamos al principio y que ha motivado una ruptura de consenso y un retraso en el debate de la Comisión Constitucional. En el artículo 63 se establece que los diputados sean elegidos con sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Y los grupos de oposición, en concreto mi grupo parlamentario, está intentando que se introduzca además una frase que establezca que la distribución de diputados en España sea en proporción a la población. Con ello no queremos en absoluto constitucionalizar ni prejuzgar cuál es el procedimiento electoral, el sistema electoral. Puede ser el sistema mayoritario, puede ser el sistema proporcional y dentro de este el sistema de restos mayores, el sistema de Hon, que rigió el 15 de junio, etc. Nosotros no hacemos referencia al procedimiento electoral. Únicamente queremos garantizar que, debido a que no se utilice el sistema o no se utilice una proporción con la población, nos encontremos con provincias excesivamente primadas respecto a otras. Es decir,
que el voto de una persona de Soria, con todos los respetos para esta tal provincia, pueda valer 7 veces más, o 8 o 10 veces más que el voto de un barcelonés, de un madrileño o de un vizcaíno. Esto es sencillamente lo que queremos evitar. Por tanto, nuestra enmienda se traduce exclusivamente en añadir una frase que sería: en España los diputados se distribuyen en proporción a la población. Eso sí, nosotros también somos conscientes de que existen provincias que, debido a su tamaño, debido a su poca población, podrían quedar incluso desatendidas o no representadas. En ese sentido, también hemos ofrecido la posibilidad de que se introduzca una frase diciendo que los diputados se distribuirán en proporción a la población, asegurando la representación de todas las zonas del territorio. Esta es nuestra postura. Me parece que este es un artículo decisivo, porque de él depende que la Constitución funcione o sea un simple trozo de papel. ¿Por qué digo eso? Porque en este artículo debería contemplarse no solo la composición, sino la forma de elección del Congreso de los Diputados. Y aquí, tal como está el texto actualmente, no se dice nada. Se dice que habrá un Congreso de los Diputados, que habrá un Senado, pero que su composición prácticamente se deja al albur de lo que pueda ser una ley futura, elaborada por quien tenga la mayoría en el futuro. Nosotros queremos que consten los criterios directivos de la legislación electoral y que se diga muy concretamente que tiene que haber un sistema proporcional. Y eso lo decimos porque es decisivo, porque si en este país vamos a establecer un sistema mayoritario, lo que nos va a ocurrir es lo peor de todo, es decir, que el país se divida en 2 bloques cerrados, en 2 bloques antagónicos, y en ese sentido sería realmente un drama, puesto que, evidentemente, lo que no funcionaría sería la democracia. Y aquí ese problema es decisivo. Otros países quizá puedan permitirse el lujo de división en bloques, aunque yo no creo que sea beneficioso en ningún caso. Pero para nosotros, cuando estamos en una fase tan difícil, tan larga, tan compleja de transición a la democracia, cuando tenemos que superar tantos años de dictadura y estamos en una situación en que los elementos de democracia todavía no están plenamente consolidados, dividirnos en 2 bloques antagónicos sería fatal. Por eso queremos que conste la referencia a un sistema proporcional. Y queremos que conste también que el Congreso de los Diputados tendrá un número determinado de miembros y que estos se distribuirán con arreglo a la población, en proporción a la población, aunque se introduzcan los criterios correctivos necesarios para que todas las zonas del territorio se sientan representadas. Esto es fundamental para evitar equívocos, evitar manipulaciones y, en definitiva, para evitar que el Congreso de los Diputados acabe siendo un órgano completamente cortado de la vida del país. En primer término, debe señalarse de cara a la opinión pública que la trascendencia e importancia que estamos dando a este artículo no es un puro capricho. Es decir, en función de cómo se componga el Congreso o en función de los criterios que se señalen en la Constitución sobre la futura composición e integración de la ley electoral, puede decidirse la marcha del futuro democrático de nuestro país. Por tanto, esta es una cuestión trascendente. Nosotros estimamos que el sistema propio que debe adecuarse a la ley electoral es el sistema de representación proporcional. No obstante, aceptamos que, si es necesario para alcanzar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, tal mención no se constitucionalice. No obstante, lo que sí que no podemos aceptar es que no se señale en la Constitución que la asignación de los escaños parlamentarios entre todas las zonas del territorio español debe hacerse en proporción a la población de manera fundamental. De no existir esta proporción, entonces nos podíamos encontrar con una ley electoral absolutamente caprichosa, al servicio de mayorías coyunturales que obligasen a que en cada legislatura lo primero que deberían hacer nuevas mayorías sería intentar cambiar esta ley electoral. Esto sería un motivo de gran inestabilidad y esta gran inestabilidad no es la que ahora estamos intentando perseguir, sino todo lo contrario, estamos intentando consolidar la democracia y en esta línea nosotros no podemos secundar las actitudes que quieran hoy marginar de la Constitución las características básicas de la futura ley electoral. Nosotros habíamos estado intentando realizar un acuerdo respecto al bloque más importante de artículos de la Constitución, los artículos que tienen el nombre de parte dogmática, en los que se establece la regla del juego, del marco constitucional a seguir. Fue la época en que conseguimos aprobar 27 artículos en una sola jornada,
que causó mucha impresión, mucha sorpresa y que nosotros entendíamos que, dada la urgencia que tiene el país de disponer de un marco constitucional que le permita el trabajar con unas leyes concretas y establecer las reglas del juego con claridad, nosotros entendimos que era una labor importante que hacíamos al conjunto de la población. Posteriormente intentamos realizar en una sola sesión un bloque de artículos importantes. Llegamos a tener un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces de la Comisión Constitucional. Llegamos a tener un acuerdo hasta el artículo 99, pero habíamos dejado pendiente de elaborar el 63 y el 64, que hacen referencia a la Constitución del Congreso de Diputados y al Senado. Una vez que aprobamos hasta el 99 en la Junta de Portavoces, no todavía en la Comisión, una vez que nos pusimos de acuerdo, volvimos al 63 y nos encontramos con que el partido del Gobierno se colocaba en una posición de intransigencia y en una posición que nosotros calificaríamos de antidemocrática, porque no quería establecer en la Constitución la proporcionalidad. El término proporcionalidad, en cuanto se refiere a las elecciones, tiene una doble significación. Por una parte, se refiere a que el sistema de votación sea proporcional, que no sea mayoritario, es decir, que no salgan los que más votos tienen, sino que se reparta entre el conjunto de los partidos que más votos alcanzan. Y por otra parte, el sistema proporcional se refiere a la distribución del número de diputados respecto a las circunscripciones. Es decir, que no tenga, por ejemplo, una circunscripción muy pequeña, 5 diputados, y una muy grande, con mucha población, tenga solo 7, sino que hay una proporción en función del número de habitantes. Nosotros defendíamos las dos alternativas, aunque creíamos que la más importante por justicia era la segunda. Al defender esta proporción, nosotros como partido mayoritario, en esencia, nos perjudicamos, porque lo que hacemos es defender al conjunto de los partidos para que el país pueda marchar democráticamente sin que se divida el país en dos, la derecha y la izquierda, ya que un sistema no proporcional hace que las alianzas de todas las fuerzas de derecha sean obligatorias y de todas las fuerzas de izquierda obligatorias. Con objeto de no conducir al país a posiciones anteriores al año 39, nosotros hemos hecho un esfuerzo porque se llegase a la proporcionalidad. El partido del Gobierno, y apoyado por el señor Fraga Iribarne, llegando a veces a decidir por UCD el propio Fraga Iribarne, lo que me ha hecho a mí pensar a veces si no estará presidiendo en efectivo a UCD el propio Manuel Fraga Iribarne. Esto ha sido una posición muy dura por parte del Gobierno y Alianza Popular. En el último momento, nosotros, los socialistas, hemos conseguido paralizar la votación y esperamos que va a triunfar la tesis proporcional del Partido Socialista. En el artículo 63, realmente el objeto de debate no es el contenido del mismo, sino la conveniencia de incluir o no en la Constitución determinados preceptos. Se trata de regular la cuestión electoral. Estamos todos de acuerdo en que la Constitución contenga unas grandes bases, establezca el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y estamos en discordancia con que la Constitución consagre además unas normas específicas que de alguna manera establezcan para siempre el actual sistema electoral. Nosotros estamos de acuerdo con los grupos que han surgido de la actual contienda electoral en que este sistema electoral se mantenga, pero creemos que la Constitución no debe contener esta cláusula, que esto se debe arreglar por una ley orgánica que se aprobará por la misma mayoría y con las mismas garantías que la Constitución, es decir, con una mayoría absoluta, pero no creemos que esto se deba de incluir en la Constitución, puesto que si se efectuara dicha inclusión, dentro de algunos años unos nuevos partidos surgidos de unas nuevas mayorías se verían en la imposibilidad de reformar el sistema electoral de acuerdo con los deseos democráticos de la población. Nosotros estamos de acuerdo en mantener el actual sistema de representación proporcional con las correcciones que tiene, como nos propone el Partido Socialista y las demás minorías, pero no queremos garantizar la pervivencia de este sistema y, por tanto, el interés de los partidos que han sido beneficiados por este sistema, que somos los que estamos de acuerdo en él, en la Constitución, porque creemos que la Constitución debe servir a esta generación de españoles y a las próximas generaciones también. Y, por tanto, quedar al margen de los intereses electorales concretos. Estos son sus puntos de vista, obviamente discrepantes como corresponde al pluralismo democrático de la sociedad española, máxime en un tema como este de los sistemas de distribución de los escaños que siempre han dado lugar en todos los países a numerosos debates, enmiendas y reformas constitucionales.
La comisión se tomó tiempo para reflexionar hasta que concluya el dictamen sobre todos los artículos relativos a las Cortes Generales y el procedimiento de elaboración de las leyes, que, como dijo el presidente de la comisión, señor Atar, a ritmo galopante se aprobaron en la última sesión del viernes. Se mantiene el espíritu de consenso y, como todos desean que el pueblo español refrende cuanto antes las normas básicas de su convivencia, es muy posible que para hoy lunes haya algún acuerdo sobre el tema que dividió a los grupos la semana pasada, a fin de que mañana martes la Comisión Constitucional pueda iniciar los trabajos finales. 38 artículos más aprobó la Comisión Constitucional del Congreso la pasada semana, la mayoría de ellos por unanimidad de los grupos participantes, manteniéndose el consenso básico que permite seguir afirmando que esta va a ser una Constitución válida para todos los españoles, cualquiera que sea su ideología, siempre que respeten los principios del pluralismo democrático. Los debates entran ya en la recta final a partir de mañana. La última semana apenas se registraron graves discrepancias, pero de las que hubo nos vamos a ocupar en este programa. El martes se iniciaron los debates sobre el artículo 85 que regula el referéndum. Prácticamente fue el único tema controvertido del capítulo sobre elaboración de las leyes. El primitivo artículo proponía 3 tipos de referéndums: sobre las leyes aprobadas por las Cortes y aún no sancionadas por el Rey, sobre decisiones políticas de especial trascendencia y sobre la derogación de leyes en vigor. La iniciativa del referéndum la tendrían el Rey, las cámaras, 3 comunidades autónomas o 750.000 electores. Pero una enmienda del comunista Solet Tura, que prosperaría por consenso de todos los grupos parlamentarios, menos el de Alianza Popular, recortaría esa multivariedad de referéndums y reduciría la iniciativa al Rey, previo refrendo del presidente del Gobierno y debate en las cámaras. El señor Solet Tura nos explica las razones de su enmienda. Sobre este tema del referéndum ha habido una polémica importante. Yo presenté una enmienda que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, con excepción de Alianza Popular, que tendía a sustituir el texto que antes teníamos. Es un tema importante, aunque puede parecer muy técnico, porque antes lo que se decía era que se preveían 3 tipos de referéndum: uno sobre leyes ya aprobadas en Cortes y todavía no sancionadas, que es muy peligroso porque podía dejar a las Cortes prácticamente sin ninguna prerrogativa. Luego otro sobre decisiones políticas generales, que también habría aquí un plazo y una posibilidad de indeterminación extraordinaria. Y luego otro sobre posibilidad de derogar leyes en vigor con un número determinado de firmas, que también puede prestarse a utilizaciones demagógicas, como estamos viendo que ocurre en otros países, por ejemplo en Italia. Entonces, la enmienda tendía a concretar más esto, a dejar uno, el de decisiones políticas generales, pero como referéndum consultivo, es decir, que es una consulta que se hace al país con el debido control del Gobierno y del Parlamento, y esto es finalmente lo que ha quedado sin abrir, sin dejar cerradas otras puertas. Se nos ha acusado, se nos ha dicho, por parte de Alianza Popular, por ejemplo, que esto era un atentado a la democracia y que era un intento de potenciar la partitocracia. A mí, la verdad, me hace cierta gracia que se nos acuse ahora de que queremos potenciar los partidos, cuando el problema es que los partidos y los sindicatos y las grandes asociaciones todavía no son lo suficientemente fuertes, que ese es un problema muy serio de nuestra democracia. Por eso esas acusaciones me parecen faltas de criterio. También se nos ha dicho que esto era un atentado a la democracia directa. Yo creo que no es así. La democracia directa tiene muchas formas y no solo la del referéndum, que por otro lado se presta a muchas deformaciones, como hemos visto en nuestro propio país. La democracia directa pasa por potenciar la participación, la asociación de todos los ciudadanos a todos los niveles, y eso tiene que combinarse con formas de democracia representativa. O sea que el referéndum no es la única forma, ni mucho menos la más importante. La oposición a esa enmienda, que modificó radicalmente el planteamiento sobre el referéndum, corrió a cargo del líder de Alianza Popular, señor Fraga Iribarne. La democracia representativa es la forma normal de ejercerse la participación del pueblo en los grandes estados modernos, en los cuales no es posible, como en las ciudades antiguas, citar en la plaza pública, en el foro, a todos los ciudadanos, como todavía ocurre en algunos cantones suizos rurales. Pero evidentemente la designación de representantes, casi siempre teniendo como intermediario a los partidos políticos, que a veces es menor el número de miembros independientes de las cámaras, tiene también sus limitaciones, sobre todo cuando ha pasado un cierto tiempo desde que se produce una elección hasta la siguiente. Y por eso todas las constituciones modernas, y hasta
inglesa, que era la más parlamentaria de todas, ha dado este paso en los últimos años, han admitido al lado de la democracia representativa, elecciones, cámaras, sistemas de democracia directa o semidirecta, fundamentalmente a través de 3 instituciones. El referéndum, que permite someter a consulta popular una ley que, por ejemplo, ha sido aprobada por pequeña mayoría, o decisiones políticas importantes, como se hizo en Inglaterra con la entrada de España en Europa, o bien la derogación de una ley. Supongamos que se apruebe improvisadamente una ley desagradable para una gran mayoría del país, que con muchas firmas se pueda pedir la derogación. Estos 3 puntos son claves y forman parte del control de los partidos, de la partitocracia. Mi partido ha sido el único que lo ha defendido en este caso, demostrando, pienso yo, que es el más seriamente democrático de todos y el menos partitocrático de todos. Y nos honra mucho haber mantenido esta posición. Sin enmiendas sustantivas y prácticamente por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se aprobó el capítulo relativo a los tratados internacionales, que requerirán la aprobación de las Cortes Generales y cuya sumisión a la Constitución estará garantizada por el Tribunal Constitucional. A ritmo vertiginoso, retirando todos los grupos la mayoría de sus enmiendas y votos particulares, como un fruto más del consenso básico que se mantenía en todos estos artículos de la parte central de la Constitución, se aprobó el título relativo al Gobierno y a la Administración, sin más añadidos que una enmienda del Grupo Vasco, defendida por el señor Cuerda, sobre los principios que habrán de inspirar a la Administración Pública. Se completó con otra de UCD, defendida por el señor Meilán Gil, exigiendo que el Estatuto de Funcionarios incluya los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública. El importante capítulo 5 del proyecto regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Tenía numerosas enmiendas, especialmente al artículo 105, un artículo que regula la moción de censura. A este artículo le pasó lo que al 92, regulador del procedimiento para la designación por el Congreso del presidente del Gobierno. Y todas las enmiendas fueron a caer, como suelen decir las crónicas, al cesto del consenso. Esta es la opinión de los grupos sobre ambos temas que contribuyen al control por el Parlamento del Poder Ejecutivo. El sistema parlamentario estriba esencialmente en que el jefe del Gobierno, el presidente del Gobierno, no es sino que emana de alguna manera del Parlamento y responde en todo momento ante él. La solución que da nuestro proyecto de Constitución es, a mi juicio, una solución equilibrada y moderna. Equilibrada porque se garantiza que en su nombramiento interviene el Parlamento, que a propuesta del Rey, propuesta que se efectúa después de consultas con los líderes parlamentarios, el presidente del Gobierno es elegido bien en mayoría absoluta en una primera votación o en simple en una segunda votación. Es un sistema moderno porque frente a la lacra del parlamentarismo clásico, de multitud de crisis en las que caían los gobiernos y no eran sucedidos por otros, y de crisis largas en las que caía el gobierno y no se encontraba solución para arbitrar un sucesor, la moción de censura constructiva garantizará en España la estabilidad gubernamental, la no frecuencia de las mociones de censura y el hecho de que cuando el Parlamento decida derribar a un gobierno tendrá que buscarle un sucesor, encontrarle un sucesor y nombrarlo presidente del Gobierno. Socialistas de Cataluña entendemos que la fórmula arbitrada en la Constitución para el control parlamentario del Gobierno es suficientemente adecuada. Primero porque el nombramiento del Gobierno que se establece en el artículo 22 permite diversas fórmulas de formaciones de gobierno y creemos que esta fórmula es la más adecuada y la más realista. Creemos que recoge la tradición europea actual, creemos que permite establecer un gobierno de minorías, pero al propio tiempo también un gobierno de mayoría, un gobierno, por ello podríamos decir incluso hasta el vano de lo que se ha dado en llamar por alguna fuerza política gobierno de concentración. Esta fórmula ciertamente es la más ágil y al propio tiempo está muy compensada por la formulación que se hace en la Constitución de la moción de censura. Al ser una moción de censura constructiva, permite que efectivamente la posibilidad que se arbitra en el artículo 92 de que exista un posible gobierno minoritario con apoyo mayoritario de la Cámara pueda mantenerse durante un tiempo, durante el tiempo suficiente como para que el Gobierno cumpla el requisito de estabilidad necesario en toda Constitución. La Constitución acaba de establecer el control parlamentario del Ejecutivo en su doble vertiente de control de la Administración y de control del Gobierno. Como consecuencia, especialísimamente, de una enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario vasco, la Administración se ha establecido como la actuación del Estado en beneficio de toda la comunidad
y no solo en beneficio de un grupo o al servicio de la ideología de un partido político. Todo ello tiene naturalmente su culminación con el control político del Gobierno a través no solo de las Cortes, sino especialísimamente del Congreso de los Diputados. La solidaridad y la responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso de los Diputados ha quedado perfectamente constitucionalizada. De un modo especial y sin prescindir de aspectos importantes como pueden ser las interpelaciones, las preguntas, todo tipo de requerimientos que el Congreso puede realizar al Gobierno, se establece claramente el tema de la moción de censura cuya propuesta ha quedado constitucionalizada en base a la intervención de una 10ª parte de los diputados. Ciertamente que nuestro grupo parlamentario vasco propuso una enmienda que no ha sido aceptada en el sentido de que la propuesta de moción de censura pudiera llegar tanto de la 10ª parte de los diputados como de un grupo parlamentario. Entendemos perfectamente las razones que han movido a determinados grupos políticos para no aceptar efectivamente nuestra propuesta en base a una falta de constitucionalización de los grupos parlamentarios. Pero creemos que esto es una circunstancia que debe aún quizá ser reconsiderada y estudiada para permitir que todo grupo político con base o con expresión en grupo parlamentario pueda ejercitar esta moción de censura. Por unanimidad también el señor López Rodó logró en la sesión del martes que le aceptaran 2 enmiendas importantes para los ciudadanos, que estos puedan ser oídos a título individual en los casos de información pública, sin necesidad de ser escuchados a través de organizaciones o asociaciones reconocidas, y que igualmente, con objeto de que no exista indefensión del ciudadano, la Administración tenga obligación de oír a los interesados antes de resolver cualquier expediente. Por unanimidad se aprobó la mayor parte del capítulo relativo al Poder Judicial, estableciéndose que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Varios grupos parlamentarios valoran el contenido general de este capítulo del Poder Judicial. La justicia es la función más antigua del Estado. Los reyes antiguos administraban justicia bajo de un árbol, como San Luis, y nuestro Saavedra y Fajardo dijo que del centro de la justicia se sacó la circunferencia de la corona. Realmente esa función se reduce en todas las demás, en cierto modo. El título 6 de la Constitución desarrolla este principio de una justicia eficaz, rápida, barata e independiente, y lo hace con principios tradicionales y también con una innovación moderna importante tomada de recientes experiencias constitucionales, como es, para mejor asegurar esa independencia del Poder Judicial, la creación de un Consejo General del Poder Judicial que restringirá las facultades del Poder Ejecutivo en relación con la promoción, ascensos, régimen disciplinario, inspección, etcétera, de los tribunales. En lo demás, se siguen líneas perfectamente clásicas. La justicia corresponde en exclusiva a los jueces y magistrados. Se prevé, sin embargo, el mantenimiento no solo de la acción popular, sino de otras fórmulas que la ley regule de participación popular en la justicia, y un artículo muy debatido en torno a unas interesantes enmiendas presentadas por ilustres colegas valencianos en relación con el famoso Tribunal de las Aguas, se ha establecido el principio de que puedan mantenerse tribunales de carácter constitucionario o tradicional. En lo que se refiere al Ministerio Fiscal, ha quedado perfectamente encuadrado dentro de las características tradicionales desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, y otra innovación importante es que la Constitución trata, como ya lo hizo aquella ley, del establecimiento de una policía judicial directamente dependiente de los jueces y de los fiscales. En principio, me parece que es uno de los títulos menos debatidos, menos polémicos y también mejor redactados de la Constitución. Los hombres de la minoría comunista entendemos que en el día de hoy hemos dado un paso importante hacia una Constitución válida para todo el país y válida por un tiempo importante dentro de nuestra historia. Hemos estado estudiando todo el aspecto del Poder Judicial, y digo que en un aspecto positivo porque creo que hemos profundizado en algunos aspectos de la independencia del Poder Judicial, de la consideración que los hombres de la Administración de Justicia nos merecen, del respeto a la independencia e intervención en el sentido público de la palabra del Ministerio Fiscal, de la composición del Consejo Supremo de Justicia y en varios aspectos más muy importantes. Lástima que a un cuerpo que ha luchado de una manera tan estupenda en pro de la democracia y de la libertad le hayamos coartado al final su posibilidad de adscripción a un partido político y a un sindicato. Creo que no hemos compensado a los jueces y magistrados como se debían y que deberemos enmendarlo en el Pleno. Yo destacaría de
el título sexto sobre el Poder Judicial que acabamos de terminar en la Comisión Constitucional, 4 o 5 puntos para mí fundamentales que vienen a consagrar unos anhelos de toda la clase jurídica y yo creo que sentidos por todo el pueblo. Destacaría en primer lugar una frase impresionante por sus consecuencias: la justicia emana del pueblo. En segundo lugar, el principio de la unidad jurisdiccional. En tercer lugar, la potestad jurisdiccional es ejercida única y exclusivamente por jueces y tribunales que determinen la ley. Y, por último, destacaría también la prohibición de tribunales de excepción. Esta prohibición la considero de suma importancia, puesto que, aunque se puedan utilizar procedimientos excepcionales, todo quedará dentro del ámbito de los tribunales ordinarios. Es de lamentar por mi grupo parlamentario que la gratuidad de justicia, objeto de defensa por nuestra parte, no haya recibido más eco en la Comisión Constitucional. En efecto, la principal discrepancia en este capítulo se suscitó en torno a si los jueces y magistrados podían pertenecer o no a partidos políticos. Con un cierto cansancio al final de la sesión, pero con una gran satisfacción, hemos terminado el título sexto referido al Poder Judicial. En los debates que se han planteado en la Comisión se ha mejorado sustancialmente, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que ha aumentado en su número de 15 a 20 miembros, que ha ganado competencias al recoger la inspección y que en la parte de los miembros que son jueces y magistrados se ha democratizado en el sentido de recoger a todos los sectores de la carrera judicial. También ha sido positivo el tema de la prohibición sin ninguna limitación de los tribunales de excepción, sin perjuicio de lo que para los estados de sitio establezca la ley orgánica, y la prohibición de los tribunales de honor en materia de la administración y de los colegios profesionales. Lamentamos muy profundamente que, sin embargo, no haya sido posible, por la oposición de los sectores de la mayoría, el que se recogiera con mayor amplitud el derecho de los jueces, magistrados y fiscales a sindicarse y que no se limitase de alguna manera su prohibición, la prohibición en materia de partidos políticos. Hoy, en el examen del título relativo al Poder Judicial, se ha planteado una polémica grave, una polémica importante, alrededor del tema de los jueces, magistrados y fiscales y su posible pertenencia o no a partidos políticos y a sindicatos y su derecho o no a formar parte e integrarse y crear asociaciones profesionales. Nuestro grupo, y así lo ha expresado en el debate, entendía que no podía constitucionalizarse esta prohibición en términos tan absolutos, pero en todo caso esta no ha sido una opinión mayoritaria de la Cámara y de la Comisión. Pero, por el contrario, hemos podido defender que, como mínimo, quedase constitucionalizado este derecho a constituir asociaciones profesionales, sin las cuales creemos que difícilmente el propio funcionamiento del Poder Judicial podría encontrar una solución satisfactoria al problema de sus servidores. Este ha sido un aspecto positivo dentro del cuadro que, evidentemente, en un balance negativo de esta regulación, en este aspecto concreto de la formación por parte de estos servidores de la Administración de Justicia de sindicatos o de su pertenencia pública a partidos políticos, ha dado como resultado la reunión de hoy. Insisto que el aspecto de la asociación profesional ha quedado regulado de una manera que entendemos soluciona muy positivamente el problema planteado. Personalmente, y como hombre de la Unión de Centro Democrático, quiero expresar primero nuestra satisfacción en una valoración global de cómo ha quedado la configuración constitucional de la justicia. Creemos que el tratamiento es correcto, ya eran básicamente válidas las redacciones que venían desde la ponencia y, sin duda, el debate de hoy ha servido para mejorarla. Queda una configuración constitucional de la justicia muy clásica, muy recortada, y a diferencia de otras materias constitucionales no hemos entrado en pormenores de alcance excesivamente reglamentario. Por retener las mejoras introducidas en el curso del debate de hoy, y subrayando primero que quizá lo más satisfactorio es que de los 11 o 12 artículos de que consta el título, creo recordar que, salvo 1 o 2, el resto han sido votados por unanimidad.
como aspectos positivos de mejora, retendría, por una parte, el cambio del procedimiento de nombramiento del Ministerio Fiscal, que en la redacción anterior excluía al Gobierno del proceso de nombramiento, y que al ser modificado restituye a esta figura de la Fiscalía del Reino su auténtica e indiscutible naturaleza. Pero sobre todo me importa retener la contundente prohibición constitucional de la pertenencia por parte de jueces, magistrados y fiscales a partidos políticos o a sindicatos. Nosotros hemos mantenido en este tema una posición muy firme, porque es cierto que un juez puede pertenecer a un partido político y su honorabilidad estar por encima de ese condicionamiento. Y es cierto también que un partido político puede, por razones de honorabilidad, no presionar en absoluto a un juez por el hecho de que milite en sus filas. Pero no es menos cierto que en esta materia, como en la clásica de la mujer del César, no importa solo la castidad, sino la capacidad de aparentarla. Es un problema de confianza, es un problema de credibilidad, y algunas experiencias europeas, la italiana concretamente, de permisión de esta politización de la justicia, ha producido en la práctica resultados manifiestamente indeseables que queremos evitar a nuestro país. En el artículo 117 se establece que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia en los casos y formas que la ley establezca. Es decir, que podrán establecerse por ley ordinaria los jurados e incluso hasta podrán establecerse los tribunales populares según el gobierno que alcance el poder. Además, se aprobó la persistencia como excepción frente a la unidad de jurisdicciones de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, tribunales como el de las Aguas de Valencia, y ello dio lugar a que por primera vez bajara a los escaños el presidente de la comisión, don Emilio Atar, diputado de UCD, para defender una enmienda en la que le acompañó el socialista señor Ruiz de Mendoza. Este también defendió otra enmienda que no prosperaría sobre la gratuidad de la justicia en cualquier caso, y no solo cuando se acredite insuficiencia de recursos. Pues efectivamente he tenido la gran satisfacción de abandonar la presidencia al discutir el artículo 109 para defender como valenciano el reconocimiento del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. La Vega que da fecundidad y riqueza a todos los hortelanos de la desembocadura del río Turia, aguas arriba con las 8 acequias cuya administración se realiza en el Tribunal de las Aguas, que sin luz ni taquígrafos, porque al aire libre y en la vía pública, en la Puerta de los Apóstoles, realiza la justicia inmediata en 8 días. Y he tenido además la gran satisfacción que me diera la respuesta mi viejo compañero Joaquín Ruz Mendoza, del Grupo Socialista, que se ha adherido plenamente, como también en su enmienda en el mismo orden tenía anunciada. Los dos creo que hemos triunfado y hemos cumplido como valencianos y como juristas. En el día de hoy, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, he sentido una doble satisfacción, como político y como abogado. He defendido un voto de acuerdo con el Grupo Socialista del Congreso al que me honra pertenecer en defensa del Tribunal de las Aguas de Valencia, coincidiendo con ello con mi amigo y compañero de Unión del Centro Democrático, don Emilio Atar. En segundo lugar, y también defendiendo otro voto particular del Grupo Socialista del Congreso, he defendido la moción para que la justicia civil sea gratuita, transformando ese voto particular en una enmienda in voce para en su día tener más posibilidades de defensa dentro del Pleno del Congreso, ya que en su momento se defenderá ante el mismo. De nuevo surgió una controversia de principios ideológicos sobre el capítulo relativo a la economía y la hacienda. La mayoría de los grupos de oposición apoyaron una enmienda socialista que defendió el señor Barón. Al iniciarse el capítulo de Economía y Hacienda de la Constitución y al considerar la intervención por parte del Estado en la economía, el Grupo Socialista del Congreso ha presentado una enmienda que ha sido aceptada por la Comisión, consistente en reconocer la iniciativa pública en la actividad económica. Pensamos que eso responde a lo que es la realidad actual de la economía española, incluso en términos inferiores al conjunto de otros países europeos occidentales,
y que esta iniciativa no solo responde a ocuparse o debe de ocuparse de aquellos recursos que son esenciales y que tienen características de monopolio o de intervención en empresas que tengan dificultades. Hoy, en el terreno industrial, en el terreno agrario, en el de servicios, la iniciativa pública cumple un papel esencial que se extiende no solo a sectores en dificultades, sino también a actividades que son importantes y decisivas de cara al futuro. Se opuso fundamentalmente a esta posición el señor Fraga. Hoy hemos iniciado la discusión del muy importante título séptimo sobre economía y hacienda, que en definitiva va a definir el modelo económico-social que regula la Constitución. Entonces, inevitablemente, hemos avanzado menos, pero en las discusiones, sobre todo sobre el primero de los artículos en discusión, el 120, se discutió el fondo y la filosofía del título. Hay una posición, que es la nuestra, y la de otros grupos, favorable a la economía social de mercado. El sistema, entendemos, que ha creado mayor libertad y mayor productividad en el mundo moderno. Y hay otras posiciones más favorables a la socialización, lo mismo en la tesis de las nacionalizaciones, que fue defendida, que en otras menos concretas, como la sociedad autogestionaria. Y en torno a esto, pues yo hablé con toda claridad y dije, la democracia, Lincoln la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En cambio, el socialismo es el gobierno de los burócratas, por los burócratas y para los burócratas. Y esta fue la cuestión que se discutió y no otra. Entonces creemos que un sistema de economía social de mercado se basa fundamentalmente en la libre iniciativa, con la planificación indicativa y la intervención del Estado, mientras que otros creen que es la iniciativa pública y es la asunción por parte del Estado de amplios sectores de la economía, es decir, de la burocratización de la economía donde están las soluciones. Nosotros creemos lo contrario. UCD mantuvo a través del señor Rodríguez Miranda una posición intermedia. Unión de Centro Democrático, al tratar del título séptimo relativo a los principios generales sobre la economía y la hacienda del Estado español, ha aprobado hoy en el artículo primero la enmienda relativa al reconocimiento de la iniciativa pública dentro del campo de la actividad. Con ello creemos que no hacemos sino reconocer en el campo legal lo que es una realidad diaria, que es la intervención cada vez más frecuente en lo que constituye la actividad industrial y mercantil del sector público, que además en el caso de España y en relación a los términos de otras economías comparadas del modelo europeo, se mueve en niveles mucho más bajos de los que constituyen la propia media europea. El reconocimiento de este principio es un reconocimiento importante porque a través de él se consagra lo que es el propio modelo de unión de centro democrático, en el que la economía se califica como social y de mercado, y es precisamente la posibilidad de intervención del sector público conjuntamente con el sector privado lo que da a esta el tono de economía social, en cuanto que a través del sector público precisamente se provee a dotar a la sociedad de bienes y servicios de consumo necesario a los que el consumo o la actividad puramente privada no puede llegar. Por ello, se respeta básicamente las líneas generales consagradas ya en el título primero y preliminar relativo a los derechos y libertades de los ciudadanos, que queda así complementado a través de la iniciativa privada, que entonces se reconocía como juego de economía libre de mercado, con el principio de economía pública en cuanto a la facultad de esta en la intervención en el campo económico. Es una declaración importante que consideramos que ha de marcar en conjunto lo que ha de ser las líneas fundamentales de la actuación al amparo del texto constitucional de los futuros gobiernos sucesivos. Han celebrado su primer aniversario como debían, trabajando. Con estas palabras cerraba el presidente de la Comisión Constitucional, don Emilio Attard, la agotadora jornada del primer aniversario del histórico 15 de junio, el día en que los españoles se dotaron, tras muchos años, de unos representantes en el Parlamento directamente elegidos por todos. Esta semana la Comisión Constitucional puede concluir su trabajo, después que en la anterior dictaminó el capital título relativo a las autonomías, a falta de algunos flecos que se aprobará el mañana. El debate sobre el título relativo a la economía y hacienda se centró fundamentalmente en los representantes de Alianza Popular, que defendían que la planificación económica debiera ser solamente indicativa para el sector privado
y vinculante para el sector público, mientras los comunistas preferían que no se aludiera en el artículo 123 a este tema, dejándolo en la ambigüedad de que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas. Pero dejemos que sean los protagonistas quienes expliquen esta polémica de la que se abstuvieron los demás grupos. Alianza Popular celebra que la planificación haya sido incorporada a la Constitución, porque entendemos que ello es, entre otras cosas, un reconocimiento implícito de las ventajas que representaron para España los planes de desarrollo que hicieron dar un salto a nuestra economía, que hicieron surgir una amplia clase media en el país y que transformaron la faz de España. Pero, además, la planificación está en la Constitución porque indudablemente es mejor seguir una política económica a largo plazo y a medio plazo y no estar únicamente pendiente de la coyuntura, de lo que ocurre hoy, de lo que ocurre mañana, perdiendo los objetivos que han de estar en el horizonte claramente determinados. Ahora bien, si la planificación es necesaria y conveniente, es preciso que sea una planificación compatible con la libertad de la empresa. Y por esto, Alianza Popular presentó una enmienda en el sentido de que se dijera en la Constitución que la planificación solamente será vinculante para el sector público. Es decir, que el sector privado no quedará vinculado por la planificación porque no se trata de establecer una planificación tipo soviético, coercitiva, coactiva, que quita toda libertad a la empresa privada. De modo que la manera de conjugar la libertad de empresa con la planificación está en que se reconozca que la planificación solamente ha de vincular al sector público. Yo defendí en la Comisión Constitucional que el texto quedara como en el proyecto, es decir, hablando de planificación en general, sin necesidad de referirse a la planificación indicativa. El texto del proyecto está muy bien porque habla de atender las necesidades colectivas de carácter sectorial y de tratar de ir amortiguando hasta que desaparezcan los desequilibrios regionales. Entonces, introducir la palabra indicativa venía a rememorar los viejos tiempos de la planificación laureanista de don Laureano y fraguista de don Manuel Fraga Iribarne, planificación que se hizo dentro de un marco de autocracia política y de autoritarismo en todos los sentidos. Y no deja de producirme cierta perplejidad que el señor Fraga y el señor López Rodó hablen de que la planificación vinculante corresponde a los sistemas totalitarios y que estén mencionando siempre los sistemas totalitarios. En realidad, en esta casa, que hayan participado en sistemas totalitarios, el núcleo principal está, por así decirlo, en el grupo parlamentario de Alianza Popular. Y conste que esto lo digo sin ninguna acritud, simplemente como constatación de un hecho, y pensando que lo que los españoles necesitamos es una planificación democrática al servicio de todos y que si unas veces tiene que ser vinculante, lo tendrá que ser también para el sector privado, para el sector público y que todos tendremos que tratar de que el país se desarrolle lo mejor posible. Cuando se inició el debate sobre el título octavo, que regula la organización territorial del Estado, Alianza Popular mantuvo su voto particular al conjunto del mismo y fue defendiendo pormenorizadamente cada enmienda, que fueron sistemáticamente rechazadas por la mayoría de los grupos, y la abstención de UCD, mientras se iban aprobando por el consenso mayoritario del resto de los grupos las enmiendas de perfeccionamiento de los artículos que, alternativamente, iban presentando o la UCD o el PSOE. Con esta tónica transcurrieron las 3 sesiones de la última semana dedicadas a configurar la organización territorial del Estado. Sin apenas debates y por la simple metodología de la presentación masiva de enmiendas en voz, previamente pactadas entre los grupos mayoritarios, unas veces con asentimiento de las minorías regionales vasca y catalanas y otras sin él, pero casi siempre con la disconformidad de Alianza Popular, que se quedó sola en la defensa de su voto particular a todos los artículos de las autonomías. Se aprobaron, entre otros, los siguientes temas capitales: la posibilidad de asociarse las provincias limítrofes para formar una comunidad autónoma, la imposibilidad de que éstas se federen entre sí,
la forma y contenido de sus estatutos de autonomía y la competencia de las Cortes para aprobarlos o sustituir la iniciativa de las corporaciones locales para ponerlos en marcha. El último jueves, al cumplirse un año de las primeras elecciones generales que alumbraron a estas Cortes democráticas y constituyentes, se quería haber concluido el dictamen del proyecto constitucional, pero el simbólico homenaje no fue posible, porque la Comisión se enredó en las listas de las competencias y funciones que se atribuyen a las comunidades autónomas y las que se reservan en exclusiva al Estado. Yo creo que el título octavo de la Constitución, el que se refiere a las autonomías, es el más importante de todos y también el más conflictivo. Por las dificultades del tema, se presta a toda clase de consideraciones y evidentemente también se presta a toda clase de demagogias. Salir de un país que lleva tantos años de centralismo burocrático y estéril y encaminarse hacia un sistema de autonomías creador que permita resolver los problemas de España, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades y regiones que la integran, superar los desequilibrios existentes entre unos y otros y dar satisfacción a la problemática planteada durante estos años es realmente un problema arduo. Yo creo que lo estamos abordando con realismo, sabiendo cuáles son las dificultades y sabiendo también que esto no se puede resolver en 4 días y que en consecuencia hay que crear las condiciones constitucionales para que pueda ir resolviéndose bien en el tiempo, sin graves traumas, pero de manera constructiva y continua. Esto obliga evidentemente a resolver problemas complicados con ánimo de acuerdo, con ánimo de llegar a conciliar posiciones que son contradictorias e incluso opuestas. Y en consecuencia aquí caben 2 actitudes, y tengo que decirlo con toda claridad. Cabe la actitud del que va a resolver realmente los problemas, sabiendo que a veces tiene que renunciar a cosas importantes, y cabe el que se margina de esto y se quedan posiciones testimoniales que parecen mucho más puras, pero que en definitiva son políticamente más estériles, puesto que no resuelven nada. La oposición general a este título corrió a cargo del señor Fraga de Alianza Popular. Por ausencia en viaje al extranjero del citado, hemos pedido a don Laureano López Rodó, del mismo grupo parlamentario, que nos resuma la opinión general de APE al título de las autonomías. Es sabido que Alianza Popular ha formulado un voto particular al título relativo a las autonomías y que ofrecemos, por consiguiente, una redacción alternativa a ese mismo título. Sin embargo, puedo decir también que en muchos puntos hay prácticamente una coincidencia entre lo propuesto por Alianza Popular y lo que se ha aprobado en los debates de la Comisión Constitucional. Por ejemplo, en la sesión de hoy, en que se ha abordado quizá el artículo más fundamental, que es el que define las materias de la exclusiva competencia del Estado, en los 30 apartados de que consta este artículo, en 20 y tantos, Alianza Popular ha votado como la mayoría de los diputados en favor de los textos que se han ido proponiendo bien por la ponencia, bien a consecuencia de los votos particulares. Quizá el punto más saliente de nuestra discrepancia consista en el tema del orden público. Nosotros entendemos que este es un tema muy ligado a la soberanía del Estado, que puede resultar peligroso la proliferación de policías territoriales en las distintas comunidades autónomas y que, por ser una materia muy delicada, debe conservarse la plenitud de facultades del Estado sobre las fuerzas de seguridad y de orden público encargadas del mantenimiento del orden en el país. Ahora dejemos que sean las minorías regionales quienes expresen su punto de vista sobre esta distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Las listas de competencias de la Constitución para las comunidades autónomas han quedado reguladas de forma que se establecen 2 listas. Una primera lista en el artículo 139 bis que regula las competencias de las comunidades autónomas, una segunda lista en el artículo 141 que regula las competencias exclusivas del Estado. Y, de alguna forma, yo creo que sigue existiendo una tercera lista. Este era el sentido de nuestra enmienda de socialistas, en el sentido de que existieran 2 listas, como aquí ya he dicho, y otra tercera de competencias compartidas. Y si bien explícitamente no existe esta lista de competencias compartidas, es lo cierto que existen artículos que permiten que efectivamente se pueda pensar que existen esas competencias residuales entre una y otra, que pueden ser perfectamente competencias de distintos niveles de las comunidades autónomas.
En nuestro criterio, ambas listas han quedado bastante completas en el sentido de lo que era el criterio defendido por socialistas en general y por socialistas de Cataluña. Bien, el título octavo es una consecuencia en su desarrollo del contenido del artículo segundo que se aprobó ya en los primeros inicios del debate constitucional. La autonomía como tal es una participación de las comunidades autónomas en el poder global del Estado y ello supone participación tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo como en el poder judicial. Y hoy estamos en condiciones de poder afirmar que el título octavo que se acaba de aprobar, al menos en su mayor parte, podemos decir que viene a consagrar la participación de las comunidades autónomas en estos tres niveles de poder, con unas competencias amplias, bastantes, evidentemente discutibles en su grado de satisfacción para unos y para otros, pero evidentemente también suficientes como para abrir la vía de una negociación estatutaria que colme las satisfacciones, las esperanzas de las comunidades autónomas. Por lo que hace referencia a Cataluña, yo debo congratularme de que la Constitución abra esta vía estatutaria a través de un nivel de competencias que nos permitirán sin duda obtener en un plazo breve, en un plazo muy corto, un estatuto que recupere para nosotros nuestras instituciones básicas y que haga posible un alto grado de autogobierno en Cataluña. No puedo decir que me encuentro conforme con las autonomías, ni en cuanto al procedimiento, ni en cuanto al fondo. El procedimiento que se ha seguido, tanto en relación con las preautonomías como el que se ve que se va a determinar después de tratar la disposición adicional que se viene tratando dentro de los artículos actuales en parte, pues se ve que va a marcar dos clases de autonomías o por lo menos unos requisitos diferentes para unas autonomías de primera categoría y otras de segunda, unas que van a necesitar unos requisitos muy difíciles de cumplir y que tardarán por lo menos 5 años, casi seguramente, a poder igualarse a las demás, y otras, en cambio, que desde el primer momento podrán ir asumiendo competencias de la Administración central, no solamente administrativas, sino políticas. Por otra parte, yo buscaba una igualdad y una solidaridad que veo que también tiene sus pequeñas pegas y que, desde luego, en algunos artículos que hemos tratado, pues se ve que no se van a paliar ciertos desequilibrios que tenemos en algunas regiones y que hay algunas otras que van a resultar más beneficiadas con el tratamiento de algunos artículos, concretamente con el de los aprovechamientos hidráulicos y la energía. La mayor tensión se produjo en este debate en torno a la enmienda del representante de Euskadico Esquerra, señor Letamendia, que reclamaba la total sustitución de las fuerzas de orden público por policía autóctona, especialmente en el País Vasco. El precepto daba al Estado la exclusiva de la seguridad pública, sin perjuicio de que se puedan crear por las comunidades autónomas policías coadyuvantes al mantenimiento del orden público. Los catalanes, Barrera y Cañellas, también solicitaban lo mismo que el representante vasco, pero al final retirarían su enmienda. Dejemos que sea el representante del grupo vasco, señor Marcos Vizcaya, quien explique su punto de vista al respecto. Si tuviese que hacer un balance de la sesión de los debates constitucionales del día de hoy sobre el artículo 141, donde se establecen las competencias exclusivas del Estado, en este título octavo referente a autonomía, quizá uno de los puntos más importantes y más trascendentales para mi grupo parlamentario, debo decir sinceramente que se resumiría en insatisfacción. Cansancio e insatisfacción después de la jornada de hoy, porque mi grupo parlamentario ha intentado defender sin éxito una mejora de los aspectos autonómicos en materias tan importantes como la seguridad social, la sanidad, el orden público, la educación, etc. Y, sin embargo, nos hemos quedado solos, totalmente solos, defendiendo estos puntos. Basta ver el resultado de las votaciones. El Partido Nacionalista Vasco siempre ha perdido con solo un voto a favor, el del propio Partido Nacionalista Vasco. Creo que se ha perdido un momento oportuno, un momento histórico para intentar resolver los múltiples problemas que en el pueblo vasco existen. Espero y esperamos, mi grupo parlamentario, que de aquí al Pleno
haya grupos parlamentarios que reconsideren su postura y todavía podamos arreglar lo que hoy a nosotros se nos ha hecho como difícil y decepcionante. Los partidos con implantación nacional trataron en este debate de salvaguardar las naturales competencias del Estado frente al deseo de los partidos regionales de lograr más competencias para los gobiernos de las comunidades autónomas. Evidentemente, uno de los temas fundamentales de la Constitución es el capítulo de las autonomías. De todos he sabido que nuestra posición, la posición del Grupo Socialista, era la defensa de 3 listas en el tema de las competencias. Una lista de competencias exclusivas del Estado, otra lista de competencias exclusivas de las nacionalidades o regiones de España y otra lista de competencias compartidas. Nuestra tesis no ha prosperado, pero debido a que un Parlamento es un lugar en donde existen y se dan unas correlaciones de fuerzas determinadas, pero nosotros creemos que tal y como va desarrollándose el capítulo de las autonomías está siendo bastante positivo para el futuro de las comunidades autónomas. Un hecho importantísimo es que la propia Constitución, por primera vez en España, reconozca que en nuestro Estado existen comunidades autónomas y comunidades autónomas que van a tener la posibilidad de acceder a cotas de autogobierno importantes. En el artículo 141 que se ha debatido hoy, creo que ha habido una mejora sustancial al texto que había redactado la ponencia. Creo que se ha profundizado en lo que pueden ser competencias exclusivas del Estado en el sentido de atribuir una mayor legislación básica en temas básicos al Estado, pero dejar a las comunidades autónomas la posibilidad de desarrollar y sobre todo la posibilidad de ejecutar competencias que van a ser materia exclusiva del Estado. Pero también se ha mejorado enormemente lo que va a ser el artículo 139, que regula las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Ha habido un tema debatido, es el tema de orden público. Yo creo que la redacción que se ha dado al artículo que lo contempla es una redacción enormemente positiva, puesto que se regula constitucionalmente la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan y puedan crear su propia policía. Dependerá luego de la negociación estatutaria y de una ley orgánica las competencias que estas policías autónomas puedan tener y puedan concretar en su actuación. Creo que esto es un tema fundamental para el País Vasco. Yo he defendido públicamente la necesidad de una policía autónoma para el País Vasco y creo que con la redacción actual que se ha dado en el artículo 141, todas las posibilidades de orden público autónomo quedan abiertas, y esto lo digo frente a otras interpretaciones que se han hecho hoy en la ponencia. Quiero decir, además, que en la discusión constitucional hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas, que venir a un Parlamento para perder continuamente las votaciones sin conseguir cosas positivas para nuestro pueblo es una actitud que creo que no es la más acertada. De hecho, el Estado se reserva 30 competencias exclusivas, pero podrá distribuir o transmitir estas facultades a las comunidades autónomas por medio de leyes orgánicas aprobadas por las Cortes. UCD mantuvo una posición de equilibrio como partido con implantación nacional, tratando de colaborar a que esta efectiva devolución del autogobierno a los pueblos y comunidades que forman la nación española contribuya a la pacificación total. Evidentemente, este título de las autonomías es el más delicado, el más complicado y el más importante de la Constitución. Una Constitución tiene que responder a varias preguntas. Una de ellas es ¿qué Estado? Y justamente aquí intentamos responder con toda claridad a qué Estado queremos. Evidentemente es un Estado no centralista. Es un Estado el que queremos, que tiene que dar respuesta a problemas que son viejos problemas, cuestiones pendientes en la historia contemporánea de España. Tenemos que hacerlo resolviendo y dando satisfacción a aspiraciones seculares de pueblos que tienen una identidad, una historia, una cultura, que tienen unos sentimientos muy concretos, y tenemos que hacerlo sin irritaciones, sin discriminaciones, sin privilegios. Por eso, el norte fundamental de la regulación de este título consiste, en primer lugar, en que todas las partes de España puedan acceder a la autonomía, puedan tener estatutos de autonomía, pero al mismo tiempo que haya esta libertad para configurar
su propia autonomía de acuerdo con sus propias necesidades, aspiraciones y peculiaridades. De ahí que haya en lo que hasta ahora hemos regulado como dos fases para acceder a la autonomía que están, sin embargo, abiertas a todos, teniendo en cuenta los hechos históricos del pasado y teniendo en cuenta las realidades del momento. El problema, evidentemente, es difícil y en toda la regulación de este título estamos tratando de conciliar unos y otros intereses, los intereses generales del Estado, los intereses de cada comunidad, como ha quedado claro, por ejemplo, en la discusión de esta tarde, en materias tan significativas como pueden ser la enseñanza o el orden público. Somos un pueblo con una patria común, con unas peculiaridades que tenemos no solo que conllevarnos, sino que convivir, y tenemos que conseguir estos objetivos comunes que nos dan esta solidaridad de una manera no unitaria, no uniformista, sino de acuerdo con los derechos y de la personalidad de cada una de las partes que integran España. La negociación de las numerosas enmiendas se hizo en esta ocasión a la vista, en la propia comisión, en sesión interrumpida durante horas, a fin de hacer posible la larga tanda de votaciones que obligaron a los diputados a levantarse o sentarse más de 60 veces para la aprobación o rechazo de enmiendas a los distintos epígrafes donde se enumeraban las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas. Dos representantes de una de las provincias españolas con más tradición autonomista, Navarra, valoran también este importante capítulo de las autonomías. Nosotros tenemos que decir que por primera vez en una Constitución del Estado español se va a realizar un tratamiento satisfactorio del régimen foral. Como diputado navarro tengo que decir que tanto en lo que se refiere al tratamiento que en la Constitución se está realizando del derecho privado foral y del tratamiento que se va a hacer de los derechos históricos forales en su vertiente pública, en su vertiente política, creemos que significa, de una parte, el reconocimiento del Estado a que nuestro derecho foral ha significado una aportación a todo el derecho privado y público español, y por otra, es un compromiso para Navarra y para todas las regiones que en el pasado nos disfrutaron a que adecúen a los principios constitucionales sus legítimos y reconocidos, vigentes o restaurables derechos políticos forales. Considero que el desarrollo de los debates constitucionales en el título octavo está siendo profundamente positivo para Navarra. La ponencia había cometido, a nuestro juicio, una profunda injusticia. La injusticia de marginar de la posibilidad de acceder a una autonomía a las provincias, a la provincia que históricamente, con entidad suficiente y entidad histórica regional, no era uniprovincial. Realmente, considerar que las comunidades autónomas deben de ser la unión de dos provincias marginaba tanto a Navarra como a Asturias, por ejemplo. Este grave error se ha subsanado. Por otro lado, el reconocimiento foral se prevé en una plenitud y en un reconocimiento a cauce de libertad que realmente pienso que va a ser positivo para la convivencia de todos los españoles y el respeto a esos fueros que no han sido nunca privilegios, pero que así, de alguna forma, algunos los han entendido. Y así, la Constitución se encamina hacia su recta final en el Congreso.